Sabe y los Jude son todavía más preocupantes. Los OOD son secuenciadores automatizados de genes, máquinas que resuelven por sí solas la secuencia del código genético del ADN. Son tan nuevos que todavía no figuran en la lista de equipos restringidos. Es probable que cualquier laboratorio de ingeniería genética cuente con uno de esos secuenciadores si es que pueda pagar el $500,000 que cuesta ese equipo. Con un rápido movimiento del índice, Morris pasó las hojas de sus anotaciones. Bueno, parece que envió 24 secuenciadores HAD a su isla de Costa Rica. Una vez más dijeron que era una transferencia interdivisiones y no una exportación. No hubo mucho que la OD pudiera hacer oficialmente. A ellos no les interesa el uso. Resulta obvio que la Indian estaba montando una de las instalaciones de ingeniería genética más poderosas del mundo en un oscuro país de América Central, un país sin reglamentaciones. Esa clase de cosas ya ocurrió antes. Ya se habían dado casos de compañías norteamericanas dedicadas a la bioingeniería que se mudaban a otro país para no verse obstaculizados por reglamentos y disposiciones jurídicas. El caso más descarado, explicó Morris, fue el de la rabia Biosyn en 1986. La Genetics Corporation de Cupertino ensayó una vacuna contra la rabia, vacuna elaborada por la bioingeniería en una granja de Chile. La empresa no había informado al Estado chileno ni a los trabajadores de la granja que tomaron parte en el ensayo. Sencillamente lanzaron la vacuna. La vacuna consistía en un virus activo de la rabia genéticamente modificado para que no fuese virulento, pero no se habían hecho pruebas para comprobar la falta de virulencia. No sabía si el virus todavía podía seguir ocasionando la rabia o no podía hacerlo. Ya peor aún, el virus se había modificado. Por lo común, la rabia no se puede contraer a menos que un dólar haya mordido un animal enfermo. Sin había modificado el virus de la rabia de manera que pudiera cruzar los alvéolos pulmonares. La infección se podía contraer solo con inhalarlo. El personal de Biosyn había llevado el virus vivo de la rabia a Chile en un vuelo comercial. Dentro de un bolso de mano, Morris se preguntaba a menudo qué habría ocurrido si la cápsula se hubiera roto durante el vuelo. Todos los que se hallaban a bordo del avión hubiesen podido contraer la rabia. Era atroz, demostraba irresponsabilidad. Eran negligencia penalmente punible, pero ninguna acción se entabló contra Biosyn. Los granjeros chilenos que inadvertidamente habían arriesgado la vida eran campesinos ignorantes. El gobierno de Chile tenía una crisis económica de la que preocuparse. Las autoridades norteamericanas estaban fuera de jurisdicción, así que Louis Dodson, el genetista responsable del ensayo, todavía estaba trabajando en varios sin seguir haciendo tan imprudente como siempre. Otras compañías norteamericanas se estaban apresurando a montar instalaciones en países que no tenían profundos conocimientos de ingeniería genética, países que consideraban la ingeniería genética como si fuera cualquier otro progreso de alta tecnología. Por eso le daban la bienvenida a su tierra sin darse cuenta de los peligros que entrañaba. Así que por eso iniciamos nuestra investigación sobre Indian hace unas 3 semanas. ¿Y qué es lo que encontraron? En realidad no mucho. Cuando yo vuelva a San Francisco probablemente tendremos que cerrar la investigación y creo que ya he terminado. Empezó a devolver sus cosas al maletín. A propósito, ¿qué quiere decir con hiperespacio para crías? No es más que un rótulo extravagante para mi informe, y para espacio es un término para denominar un espacio multidimensional como un tatetí tridimensional si se tomaran en cuenta todas las pautas de conducta de un animal. Su alimentación, su desplazamiento y sus sueños. Se podría representar el animal dentro del espacio multidimensional. Algunos paleontólogos hacen referencia a primera iteración, la conducta de un animal, diciendo que tiene lugar en un hiperespacio ecológico. Para espacio para cría se refería sencillamente a la conducta de los dinosaurios jóvenes. Si uno quisiera hacer lo más presuntuoso posible. En el otro lado de la casa rodante el teléfono sonó. El hilo cogió y respondió. En ese preciso momento está en una reunión. La puede llamar él. Con un sonido seco Morris cerró su maletín y se puso en pie. Gracias por su ayuda. Y la cerveza no tiene importancia. Gran camino con Morris por la casa rodante hasta la puerta situada en el extremo opuesto. Morris dijo alguna vez Jamón le pidió material físico de su excavación, huevos o huesos o cosas como esa. No, porque sufrió algún robo aquí. Robos aquí, dijo Grant señalando el paisaje con un ademán. Creo que no. La doctora Sattler dijo que ustedes hacen algo de investigación genética aquí. Bueno, no es así exactamente. Cuando descartamos los fósiles que están rotos o que por alguna razón no son aptos para su conservación en un museo, enviamos los huesos a un laboratorio que los muele y trata de... En la manada fue lo que hizo de Grant una celebridad de la noche a la mañana. La noción de la existencia de instintos maternales en dinosaurios gigantescos y los dibujos de encantadoras crías recién nacidas resultaron atractivos en todo el mundo. Grant se veía acosado con solicitudes de entrevistas, conferencias, libros.
Como era característico en él, las rechazó todas, ya que lo único que quería era continuar con sus excavaciones. Fue durante esos frenéticos días de mediados de la década de 1980 cuando se le acercó la compañía indiana haciéndole una propuesta para que les prestara servicios como consultor. Había oído hablar antes de Engine. ¿Cómo se pusieron en contacto con usted? Llamada telefónica, fue un hombre llamado Genaro o Genino, algo así. Morris asintió con la cabeza. Daniel Genaro es el asesor jurídico de Indiana. Como sea, quería saber cosas respecto de los hábitos alimentarios de los dinosaurios y me ofreció honorarios para que empezaran a redactar un trabajo. Genaro estaba particularmente interesado por los dinosaurios jóvenes recién nacidos y crías ya capaces de valerse por sí mismas. ¿Qué cosas comían? Supongo que pensaba que yo sabría algo de eso. ¿Y lo sabía? No, en realidad no se lo dije. Habíamos encontrado montones de materiales genético, pero teníamos muy pocos datos sobre la dieta. Genaro dijo que sabía que no la habíamos publicado todo y quería lo que fuera que tuviéramos y me ofreció honorarios muy altos, $50.000. Morris extrajo una grabadora de cinta y la puso sobre la mesa auxiliar. ¿Le molesta? No, adelante. Así que Genaro lo telefoneó en 1984. ¿Qué pasó entonces? Bueno, aquí ve usted nuestra operación. 50.000 nos permitirían realizar excavaciones los veranos completos. Le dije que haría lo que pudiera. Así que acordó prepararle un trabajo. Sí, sobre los hábitos alimentarios de los dinosaurios jóvenes. ¿Se encontró con Genaro? No, solo hablamos por teléfono. Genaro quería esa información porque estaba planeando un museo para niños y quería presentar de manera destacada dinosaurios bebés. Dijo que estaba contratando a varios consultores académicos. Había paleontólogos como yo, un matemático de Texas llamado Jan Malcolm y un par de ecólogos, un analista de sistemas, un buen grupo. Morris asintió con la cabeza tomando notas. Así que usted aceptó el cargo de consultor. Sí, acordé enviarle un resumen de nuestro trabajo, lo que sabíamos sobre los hábitos de los hadrosaurios de pico de pato que habíamos encontrado. ¿Qué clase de información envió? Todo: pautas de conducta de anidamiento, extensión del territorio, conducta alimentaria, conducta social, todo. ¿Y cómo respondió Genaro? Siguió llamando una y otra vez, a veces en la mitad de la noche. ¿Comerían esto los dinosaurios? ¿Comerían aquello? La exposición debería incluir esto. Nunca pude entender por qué estaba tan excitado. Quiero decir que yo también creo que los dinosaurios son importantes, pero no tan importantes. Han estado muertos durante 65 millones de años. ¿Y los $50.000? Grant negó con la cabeza. Me cansé de Genaro y le puse fin a todo este asunto. Lo arreglamos en 12.000. Esto debe de haber sido como a mediados de 1985. Morris hizo una anotación. ¿Algún otro contacto con ellos? No desde 1985. ¿Y cuándo empezó la Fundación Hammond a financiar sus investigaciones? Tendría que mirarlo, pero fue alrededor de ese momento, mediada la década de 1980. ¿Y usted conoce a Hammond como un rico entusiasta de los dinosaurios? Sí. Morris hizo otra anotación. ¿Le preocupa tanto John Hammond y lo que está haciendo? Los emplazamientos para excavación de dinosaurios en el norte, las adquisiciones de ámbar, la isla en Costa Rica. ¿Por qué no va simplemente y le preguntan al respecto? Por el momento no podemos. ¿Por qué no? Porque no tenemos prueba alguna de que se estén cometiendo actos ilícitos. Pero personalmente creo que resulta indiscutible que John Hammond está intentando eludir la ley. Quien primero estableció contacto conmigo fue la Oficina de Transferencia de Tecnología. La OTT vigila los embarques de tecnología norteamericana que pudieran tener importancia militar. Me llamó para decir que la Indian presentaba dos sectores en los que habría una posible transferencia ilegal de tecnología.
Primero había despachado 3 XMP a Costa Rica. Indian había definido ese envío como transferencia entre divisiones de la propia compañía y dijo que esas máquinas no iban a la reventa. Pero Laot no podía imaginar para qué demonios necesitaría alguien esa potencia en Costa Rica. 3 Grey XMP es un tipo de ordenador. Morris asintió con la cabeza. Su peor ordenador es muy poderoso. Para darle una idea, 3 representan más potencia para el procesamiento electrónico de datos que la que pueda tener cualquier otra compañía privada norteamericana. E Indian envió las máquinas a Costa Rica. Cabe no sé por qué. Me rindo. ¿Por qué nadie lo sabe? Y los judes son todavía más preocupantes. Los OOD son secuenciadores automatizados de genes, máquinas que resuelven por sí solas la secuencia del código genético del ADN. Son tan nuevos que todavía no figuran en la lista de equipos restringidos. Es probable que cualquier laboratorio de ingeniería genética cuente con uno de esos secuenciadores si es que pueda pagar el $500,000 que cuesta ese equipo. Con un rápido movimiento del índice, Morris pasó las hojas de sus anotaciones. Bueno, parece que envió 24 secuenciadores HAD a su isla de Costa Rica. Una vez más dijeron que era una transferencia interdivisiones y no una exportación. No hubo mucho que la OD pudiera hacer oficialmente. A ellos no les interesa el uso. Resulta obvio que la Indian estaba montando una de las instalaciones de ingeniería genética más poderosas del mundo en un oscuro país de América Central, un país sin reglamentaciones. Esa clase de cosas ya ocurrió antes. Ya se habían dado casos de compañías norteamericanas dedicadas a la bioingeniería que se mudaban a otro país para no verse obstaculizados por reglamentos y disposiciones jurídicas. El caso más descarado, explicó Morris, fue el de la rabia Biosyn en 1986. La Genetics Corporation de Cupertino ensayó una vacuna contra la rabia, vacuna elaborada por la bioingeniería en una granja de Chile. La empresa no había informado al Estado chileno ni a los trabajadores de la granja que tomaron parte en el ensayo. Sencillamente lanzaron la vacuna. La vacuna consistía en un virus activo de la rabia genéticamente modificado para que no fuese virulento, pero no se habían hecho pruebas para comprobar la falta de virulencia. No sabía si el virus todavía podía seguir ocasionando la rabia o no podía hacerlo. Ya peor aún, el virus se había modificado. Por lo común, la rabia no se puede contraer a menos que un dólar haya mordido un animal enfermo. Sin había modificado el virus de la rabia de manera que pudiera cruzar los alvéolos pulmonares. La infección se podía contraer solo con inhalarlo. El personal de Biosyn había llevado el virus vivo de la rabia a Chile en un vuelo comercial. Dentro de un bolso de mano, Morris se preguntaba a menudo qué habría ocurrido si la cápsula se hubiera roto durante el vuelo. Todos los que se hallaban a bordo del avión hubiesen podido contraer la rabia. Era atroz, demostraba irresponsabilidad. Eran negligencia penalmente punible, pero ninguna acción se entabló contra Biosyn. Los granjeros chilenos que inadvertidamente habían arriesgado la vida eran campesinos ignorantes. El gobierno de Chile tenía una crisis económica de la que preocuparse. Las autoridades norteamericanas estaban fuera de jurisdicción, así que Louis Dodson, el genetista responsable del ensayo, todavía estaba trabajando en varios sin seguir haciendo tan imprudente como siempre. Otras compañías norteamericanas se estaban apresurando a montar instalaciones en países que no tenían profundos conocimientos de ingeniería genética, países que consideraban la ingeniería genética como si fuera cualquier otro progreso de alta tecnología. Por eso le daban la bienvenida a su tierra sin darse cuenta de los peligros que entrañaba. Así que por eso iniciamos nuestra investigación sobre Indian hace unas 3 semanas. ¿Y qué es lo que encontraron? En realidad no mucho. Cuando yo vuelva a San Francisco probablemente tendremos que cerrar la investigación y creo que ya he terminado. Empezó a devolver sus cosas al maletín. A propósito, ¿qué quiere decir con hiperespacio para crías? No es más que un rótulo extravagante para mi informe, y para espacio es un término para denominar un espacio multidimensional como un tatetí tridimensional si se tomaran en cuenta todas las pautas de conducta de un animal. Su alimentación, su desplazamiento y sus sueños. Se podría representar el animal dentro del espacio multidimensional. Algunos paleontólogos hacen referencia a primera iteración, la conducta de un animal, diciendo que tiene lugar en un hiperespacio ecológico. Para espacio para cría se refería sencillamente a la conducta de los dinosaurios jóvenes. Si uno quisiera hacer lo más presuntuoso posible. En el otro lado de la casa rodante el teléfono sonó. El hilo cogió y respondió. En ese preciso momento está en una reunión. La puede llamar él. Con un sonido seco Morris cerró su maletín y se puso en pie. Gracias por su ayuda. Y la cerveza no tiene importancia. Gran camino con Morris por la casa rodante hasta la puerta situada en el extremo opuesto.
Morris dijo alguna vez Jamón le pidió material físico de su excavación, huevos o huesos o cosas como esa, no porque sufrió algún robo aquí, robos aquí, dijo Grant señalando el paisaje con un ademán, creo que no. La doctora Sattler dijo que ustedes hacen algo de investigación genética aquí, bueno, no es así exactamente, cuando descartamos los fósiles que están rotos o que por alguna razón no son aptos para su conservación en un museo, enviamos los huesos a un laboratorio que los muele y trata de extraer proteínas para nosotros, después se identifican las proteínas y el informe se nos envía de vuelta. ¿Qué laboratorio es ese? Servicios Médicos Biológicos en Salt Lake. Como lo eligieron por licitación, no tiene que ver con Ingenua, no que yo sepa. Llegaron hasta la puerta de la casa rodante. Grant la abrió y sintió la acometida del aire caliente. Morris se detuvo un momento para ponerse sus gafas para el sol. Una última cosa, supongamos que Inge no estuviera realmente preparando una exposición de museo. ¿Hay algo más que podría haber hecho con la información que contenía el informe que usted le dio? Grant rió. Claro que sí, podría haber alimentado a un hadrosaurio bebé. Un hadrosaurio bebé, eso sería interesante. ¿Qué tamaño tenían? Algo así, dijo Grant separando las manos, unos 15 centímetros, como una ardilla. ¿Y cuánto tiempo pasa para que adquieran el tamaño adulto? 3 años, año más, años menos. Morris le tendió la mano. Bueno, gracias por su ayuda, conduzca de regreso con calma, aconsejó Grant. Observó unos momentos mientras Morris caminaba de vuelta a su auto y después cerró la puerta de la casa rodante. Una vez dentro preguntó ¿qué te parece? Él se encogió de hombros y dijo ingenua, ¿te gusta la parte en la que John Hammond es el maligno archivillano? N es casi tan siniestro como Walt Disney. A propósito, ¿quién era? Era una mujer llamada Alice Levin. Trabaja en el Centro Médico de Columbia. ¿La conoces? No, bueno, era algo relativo a la identificación de unos restos. ¿Quiere que la llames de inmediato? Esqueleto. Ellie Sattler se apartó una hebra de cabello rubio de la cara y dirigió su atención a los baños de ácido. Tenía 6 en hilera, con concentraciones molares de 5 al 30%. Ellie tenía que mantener su atención en las soluciones más fuertes porque correrían la caliza y empezarían a desgastar los huesos, y los huesos de dinosaurio joven eran tan frágiles. Se maravillaba que hubieran logrado conservarse después de 80 millones de años. Escuchaba sin prestar mayor atención a Grande, que decía señorita Leven, le habla a Alan Grande. ¿Qué es eso que dice usted? Tiene que un que lo dudo mucho, señorita Levin, no, realmente no tengo tiempo, lo siento. Bueno, le echaré un vistazo, pero prácticamente le puedo garantizar que es un basilisco, pero así buena idea, si pueda hacerlo muy bien. Envíela ahora. Gran colgó y sacudió la cabeza. ¿A esta gente de qué se trata? Una lagartija. Esa mujer está tratando de identificar. Me va a enviar un fax de una radiografía. Camino hacia el fax y espero mientras les llegaba la transmisión. Y ya que estamos en ello, un nuevo descubrimiento para ti. Uno bueno, si lo descubrí antes de que apareciera el joven en la colina sur. Horizonte 4, velociraptor joven, mandíbula y dentaduras completas. Así que no hay dudas en cuanto a la identidad y el emplazamiento parece estar intacto. Hasta podríamos conseguir un esqueleto completo. Eso es fantástico. ¿Cuán joven es? Joven, 2 quizá 4 meses como máximo, y es un velociraptor. Sin lugar a dudas, quizá nuestra suerte ya ha cambiado finalmente. Durante los 2 últimos años de su permanencia en Snake Water, el equipo de investigadores solo había desenterrado a dinosaurios de pico de pato. Ya tenían pruebas de la existencia de vastas manadas de dinosaurios herbívoros que vagabundeaban por las planicies cretáceas en grupos de 10 o 20 mil animales, como lo harían más tarde los bisontes. Pero la pregunta que se hacían cada vez más era ¿dónde están los depredadores? Esperaba que los depredadores fueran poco frecuentes. Claro, estudios hechos sobre las poblaciones de depredadores presas de los parques de caza de África y de la India sugerían que en términos aproximados había un carnívoro depredador por cada 400 herbívoros. Esto significaba que una manada de 10.000 dinosaurios de pico de pato solo podía mantener a 25 tiranosaurios, así que era improbable que hallaran los restos de un depredador grande. Pero ¿dónde estaban los depredadores pequeños? Snake Water tenía muchísimos emplazamientos de anidamientos. En algunos lugares el suelo estaba literalmente cubierto por fragmentos de cáscaras de huevo de dinosaurio, y muchos dinosaurios carnívoros pequeños comían huevos animales como el Dromaeosaurus, el Oviraptor y el Coelurus, depredadores cuya altura oscilaba entre el 1 y el 1,80 m. Debían de encontrarse bien en abundancia, pero hasta el momento no habían descubierto ninguno. Quizá ese esqueleto de velociraptor significaba que su suerte había cambiado.
Y un bebé sabía que uno de los sueños de Grant era estudiar la conducta de crianza en los dinosaurios carnívoros del mismo modo que ya había estudiado la de los herbívoros. A lo mejor este era el primer paso hacia ese sueño. Debes de estar bastante emocionado, insinuó Ellie. Grant no contestó. He dicho que debes de estar muy emocionado. Dios mío, dijo Grant en voz baja. Tenía la vista clavada en el fax. Ellie miró la radiografía por encima del hombro de Grant y exhaló el aire con lentitud. ¿Crees que es una Amazicus sioun? Triásicos. El esqueleto es tan ligero, pero no es una lagartija. No, esto no es una lagartija. Durante 200 millones de años ninguna lagartija de 3 dedos ha caminado sobre este planeta. El primer pensamiento de Ellie era que estaba mirando un fraude ingenioso y hábil, pero fraude de todos modos. Todo biólogo sabía que la amenaza del fraude era omnipresente. El fraude más famoso, el del hombre de Piltdown, se había mantenido 40 años sin que se lo descubriera y su perpetrador todavía era desconocido en fechas más recientes. El distinguido astrónomo Fred Hall había afirmado que un dinosaurio alado fósil, un Archaeopteryx que se exhibe en el Museo Británico, era una superchería. Más tarde se demostró que sí era auténtico. La esencia de un fraude que sale bien es que a los científicos les presenta lo que esperan ver, y para el ojo de Ellie la imagen de rayos X de la lagartija era exactamente correcta. La pata tridáctila estaba bien equilibrada con la garra del medio más pequeña. Los restos óseos de los dedos cuarto y quinto estaban hacia arriba cerca de la articulación metatarsiana. La tibia era fuerte y considerablemente más larga que el fémur. En la cadera la cavidad cotiloidea estaba completa. La cola mostraba 45 vértebras. Era un Sopnatus. ¿Podría ser falsificada esta radiografía? No lo sé, pero resulta casi imposible falsificar una radiografía, y el Proconsopnatus es un animal no muy conocido. Ni siquiera la gente que está familiarizada con los dinosaurios ha oído hablar de ellos. Ellie leyó la anotación: espécimen obtenido en la playa de Cabo Blanco el 16 de julio. Aparente un mono aullador se estaba comiendo al animal y esto fue todo lo que se recuperó. Dice que la lagartija atacó a una niña. Lo dudo, aunque quizá fuera así. El Proconsonatus era tan pequeño y leve que suponemos que debía ser un carroñero que solo se alimentaba de animales muertos. Puedes discernir el tamaño. Midió con rapidez. Es de alrededor de 20 centímetros hasta las caderas, lo que significa que el animal completo tendría alrededor de 30 centímetros de alto, casi tan grande como una gallina. Hasta un niño le parecería aterrador. Podría morder a un bebé, pero no a un niño grande. Ellie frunció el entrecejo ante la radiografía. ¿Piensas que este podría ser realmente un legítimo redescubrimiento como el del celacanto? Quizá el celacanto era un pez de cerca de 1,20 m de largo que se pensaba que había muerto hacía 65 millones de años hasta que se extrajo un espécimen del océano en 1938. Pero había otros ejemplos. El falanero montañés pigmeo de Australia solo se conocía por fósiles hasta que se encontró uno vivo en un recipiente de basura de Melbourne. El fósil de 10.000 años de un murciélago frugívoro de Nueva Guinea fue descrito por un zoólogo que no mucho después recibió un ejemplar vivo por correo. Si piensas que es lo que es, entonces ¿por qué no estás emocionado? Lo estaría así. Esta radiografía significará que hemos puesto la mano encima de un animal vivo. Pero si este es un pequeño animal que se encuentra en alguna parte de las junglas centroamericanas, puede que nunca más encontremos otro. Los animales extintos tenían la extraña tendencia a permanecer extintos. Al reciente redescubierto murciélago comedor de fruta, los nativos lo habían espantado de su escondrijo con humo antes de que los científicos pudieran llegar al lugar, y nunca más se volvió a recuperar un animal vivo. Aunque el lobo de Tasmania se le había visto de forma esporádica durante los últimos 40 años y hasta se le había perseguido por ordenador, no se había podido conseguir un espécimen vivo, ni siquiera una fotografía. Podría ser verdadero. ¿Qué hay de la edad? La edad es un problema. La mayor parte de los animales vueltos a descubrir eran añadidos bastante recientes del registro fósil, 10 o 20.000 años de antigüedad. Algunos tenían unos pocos millones de años. En el caso del celacanto 65 millones, pero el espécimen que estaban contemplando era mucho más antiguo que eso. Los dinosaurios habían muerto en el período Cretácico hacía 65 millones de años. Habían florecido como forma dominante de vida en el planeta durante el Jurásico hacía 90 millones de años. Aparecieron por primera vez en el Triásico hacía 220 millones de años aproximadamente. El Procompsognathus vivió en el transcurso del Triásico temprano. Una época tan distante que nuestro planeta ni siquiera tenía el aspecto actual. Todos los continentes estaban unidos por una sola masa continental llamada Pangea.
Pangea se extendía desde el polo norte hasta el polo sur, un vasto continente de helechos y bosques con pocos desiertos grandes. El océano Atlántico era un largo estrecho comprendido entre lo que habrían de ser África y Florida. El aire era más denso, la tierra era más caliente. Había centenares de volcanes en actividad y eran en este ambiente donde vivía el Proconsugnathus. Bueno, sabemos que algunos animales sobrevivieron. Los cocodrilos son básicamente animales del Triásico que viven en la actualidad. Los tiburones también son del Triásico. Así que sabemos que eso ya ocurrió antes y la cuestión es, ¿de qué otra manera lo explicamos? O bien es un fraude, cosa que dudo, o bien es un redescubrimiento. ¿Qué otra cosa podría ser? Sonó el teléfono. Es probable que sea Alice Levin de nuevo. Veamos si nos envía el espécimen real, respondió y miró a Ellie sorprendido. Así, esperaré a hablar con el señor Hammond. Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que quiere? Grant negó con la cabeza y después dijo por teléfono, sí, señor Hammond. Sí, a mí también me gusta volver a oír su voz. Miró a Ellie y lo hizo en serio, cubrió el micrófono con la mano y dijo, sigue tan excéntrico como siempre, tienes que oír esto. Grant apretó el botón del altavoz y Ellie oyó la voz irascible de un anciano que hablaba con rapidez, molestia de un tipo de la época. Parece haber salido disparado sin saber un camino de la cuestión, haciendo las cosas solo, corriendo por todo el país y hablando con la gente, agitando las cosas. Supongo que nadie fuera de lugar fue a verle a usted. A decir verdad, alguien ha venido a verme, gemelo temía, úsamelo todo llamado Morris. Sí, su nombre era Morris. Va a ver a todos nuestros consultores. El otro día fue a ver a Jan Malcolm, ella sabe, el matemático de Texas. Esa fue la primera noticia que tuve de todo esto. Nos la estamos viendo negras para manejar este asunto. Es la forma típica en la que trabaja el Estado. No hay demandas, no hay nada más que el acoso por parte de algún tipo al que nadie supervisa y que anda corriendo por todas partes a expensas del contribuyente. ¿Le molestó? ¿Le perturbó su trabajo? No, no me molestó. Ay, bueno, eso es muy malo en cierto sentido. Porque entonces yo podría exigir su mandamiento judicial para que Morris abandonara lo que está haciendo si él le hubiera molestado. Tal como están las cosas, y sé que nuestros abogados llamarán a Lepa para descubrir en qué demonios consistía el problema. El director de la cuestión afirma que no sabía que hubiera investigación alguna. ¿Qué me cuentas de eso? Burocracia. Eso es todo. Demonios, creo que ese tipo está tratando de meterse en Costa Rica, fisgonear y llegar a nuestra isla. ¿Usted sabe que tenemos una isla allí? No, dijo Grant, mirando a Ellie. No lo sabía. Así, la compramos e iniciamos nuestra operación. Veamos, 4 o 5 años, he olvidado el tiempo exacto. Es la Nublar, una isla grande, 180 kilómetros mar adentro. Va a ser una reserva biológica, hermoso lugar, jungla tropical. ¿Sabe? Tendrá usted que verla, Dr. Grant. Parece algo muy interesante, pero en realidad ya está casi terminada. Le envía algo de material sobre la isla. ¿Recibió mi material? No, pero es que estamos un poquitín demasiado lejos. Quizá le llegue hoy. Mírelo, la isla es sencillamente hermosa, lo tiene todo. Hace ya 30 meses que estamos construyendo. Puede imaginarse lo que es. Un gran parque se inaugura en septiembre del año que viene. Realmente tendría que verlo, parece maravilloso. Pero es cosa hecha, insisto en que la vea, Dr. Grant. Verá que el parque contiene cosas que usted conoce muy bien. Lo va a encontrar fascinante. Estoy en medio de... Oiga, le diré qué vamos a hacer, prosiguió Amon, como si la idea se le acabara de ocurrir. Haré que alguna de las personas que actuaron como consultoras nuestras vayan a la isla este fin de semana. Que pasen unos días y que la examinen, con los gastos pagados por nosotros, claro está. Sería grandioso que usted nos diera su opinión. No tengo posibilidad alguna de hacerlo.
Nada más que un fin de semana, insistió Amon, con la persistencia irritante jovial de alguien muy anciano. Eso es todo lo que le estoy diciendo, Dr. Grant. No querría interrumpir su trabajo. Sé cuán importante es. Créame, lo sé. Nunca interrumpiría su trabajo, pero usted podría dar el salto hasta aquí el fin de semana y regresar el lunes. No, no podría, acabo de encontrar un nuevo esqueleto. Y sí, claro, pero sigo pensando que debería venir, reiteró Amon sin escuchar realmente. Y acabamos de recibir pruebas de un hallazgo muy enigmático y notable que parece ser un proconsugátido vivo, dijo Amon más contenido. No he entendido eso del todo. ¿Ha dicho usted un ácido vivo? Así es, se trata de una muestra biológica, el fragmento parcial de un animal recogido en Centroamérica. ¿Un animal vivo? No me diga, un animal vivo, qué extraordinario. Sí, así lo creemos. También nosotros. Así que como puede ver, no es el momento para que yo me vaya. ¿Centroamérica, dijo usted? Sí. ¿De qué parte de Centroamérica proviene, lo sabe usted? De una playa llamada Cabo Blanco. No sé dónde está exactamente. Entiendo. ¿Y cuándo llegó esta muestra a sus manos? Hoy, precisamente. Entiendo, hoy, entiendo. Miró a ella y formó con los labios en silencio, ¿qué está pasando? Ella negó con la cabeza y respondió del mismo modo. Para ese estar molesto, Grant le pidió, mira si Morris está ahí todavía. La joven fue hacia la ventana y miró, pero el auto de Morris ya no estaba. Se volvió en el altavoz. Amon tosía. Dr. Grant, ¿ha hablado con alguien de esto? No. Bien, eso está bien. Bueno, si le... Seré franco, Dr. Grant, tenemos un problemita con la isla. Este asunto del EPA llega justo en el peor momento. ¿Cómo es eso? Bueno, hemos tenido problemas y algunos retrasos. El límite monos a decir que estuve un poco bajo presión aquí y que me gustaría que viera la isla por mí. Deme su opinión, le pagaré los honorarios acostumbrados de consultoría en fines de semana de $20.000 diarios, esos serían 60.000 por 3 días, y si pudiera traer consigo a la doctora Sattler ella vendría con los mismos honorarios. Necesitamos una persona experta en botánica, ¿qué me dice? Eliminó a Grant cuando ésta dijo bien señor Hammond, todo ese dinero financiaría por entero nuestras expediciones de los próximos 2 veranos. Bien, dijo Hammond con suavidad, ahora parecía estar confundido con los pensamientos puestos en otra cosa. Quiero que esto resulte agradable. Bien, les enviaré el avión de la compañía para que les recoja en ese campo de aterrizaje que está al este de YouTube. ¿Sabe cuál me refiero? Estás solo algunas 2 horas en automóvil desde donde se halla usted. Estén allá a las 5 de la tarde de mañana y les estaré esperando. Les llevaré directamente. ¿Pueden usted y la doctora Sattler alcanzar ese avión? Creo que podemos. Bien, lleven poco equipaje, no necesitan pasaportes. Ya me encargo de eso. Hasta mañana, concluyó Hammond y colgó Cobain. Svain y Ross, Cowen, Swan y Ross. El sol del mediodía se derramaba copiosamente en el estudio jurídico de Cowen, Swain y Ross en San Francisco, dándole a la oficina una alegría que don Algernon no sentía. Escuchaba el teléfono y miraba a su patrón Daniel Ross frío como un enterrador con su traje oscuro de rayas finas. Entiendo, John, decía Genaro, y Grant accedió. Bien, si eso me parece algo excelente, mis felicitaciones. Colgó el teléfono y se volvió hacia Roth. Ya no podemos confiar en Hammond, está sometido a demasiada presión. La EPA lo está investigando, está atrasado en la construcción de su finca de recreo de Costa Rica y los inversores están poniendo nerviosos. Ha habido demasiados rumores de que se suscitaron problemas allá, demasiados obreros murieron y ahora este asunto de un PROCOM como sea en tierra firme. ¿Y eso qué quiere decir? Quizá nada, pero jamás si es uno de nuestros principales inversores. La semana pasada recibí un informe del representante de Amasí en San José, la capital de Costa Rica. Según el informe, una nueva especie de lagartija está mordiendo a los niños en la costa. Una nueva lagartija. Si no podemos hacer bromas con esto, tenemos que inspeccionar esa isla de inmediato. Le he pedido a Hammond que ordene inspecciones semanales del lugar durante las próximas 3 semanas. En la isla afirma que funcionan todas las medidas de seguridad, pero usted no le cree. No le creo. Donald Genaro había llegado a Cowen Swain con antecedentes en el banco de inversiones. Los clientes de Cowen Swain, pertenecientes al ramo de la alta tecnología,
con frecuencia necesitaban capital y Genaro les ayudaba a conseguir el dinero. Una de sus primeras misiones, allá por 1982, había sido acompañar a John Hammond mientras el viejo, que en ese entonces tenía 70 años, reunía los fondos para iniciar la Sociedad Anónima de Indiana. Finalmente reunieron alrededor de $1.000 millones. Genaro recordaba ese trabajo como una carrera enloquecedora. Hammond es un soñador potencialmente peligroso. A cotorros nunca debimos dejarnos arrastrar. ¿Cuál es nuestra posición financiera? La firma posee el 5%, General o Limitada. General Rosa acudió la cabeza en gesto de negación. Nunca debimos hacerlo. Parecía lo más prudente en aquel entonces. Diablos, eso fue hace 8 años. Lo aceptamos en lugar de algunos honorarios. Y si usted recuerda, el plan de Hammond era especulativo en extremo. Realmente estaba luchando a brazo partido. A decir verdad, nadie creía que lo fuera a lograr, pero en apariencia sí lo logró. Sea como fuere, estoy de acuerdo en que venció el plazo para una inspección. ¿Qué hay en cuanto a sus expertos sobre el emplazamiento? Estoy empezando con los expertos que Hammond ya contrató como consultores en las primeras etapas del proyecto. Genaro lanzó una lista sobre el escritorio de Ross. El primer grupo está constituido por un paleontólogo, una paleobotánica y un matemático. Van allí este fin de semana. Yo iré con ellos. Ellos lo dirán la verdad, así lo creo. Ninguno de ellos tuvo mucho que ver con la isla y uno de ellos, el matemático Ian Malcolm, fue abiertamente hostil al proyecto desde el principio. Insistía en que nunca funcionaría, en que nunca podría funcionar. ¿Y quién más? Nada más que una persona con preparación técnica, el analista del sistema de procesamiento de datos para la revisión de los ordenadores del parque y para arreglar algunos defectos de los programas. Debe de llegar allí el viernes por la mañana. Muy bien. Está usted haciendo lo necesario. Pidió hacer el mismo a las llamadas. Creo que quiere fingir que no tiene problemas graves, que no es más que una invitación de índole social, que está fanfarroneando con su isla. Ross se puso en pie y salió de la habitación. Genaro marcó un número en el teléfono y oyó el siseo de un radioteléfono. Después, una voz decía, aquí Alan Grande. Hola Dr. Grant, aquí Donald Genaro, soy el asesor general de Indiana, hablamos hace unos años, no sé si recuerda. Recuerdo bien. Acabo de hablar con el señor John Hammond que me dio la buena noticia de que usted va a nuestra isla de Costa Rica. Sí, creo que vamos para allá mañana. Bien, solo quería extenderle mi agradecimiento por hacerlo a pesar de que no se le dio tiempo para arreglar sus asuntos. También le pedimos a Ian Malcolm que al igual que usted fue uno de los primeros consultores que venga. Es el matemático de la Universidad de Texas en Austin, ¿le recuerda? Lo mencionó. Bueno, está bien y yo también voy a ir, a decir verdad. A propósito, este espécimen que encontró, ¿cómo es? Si tiene el espécimen con usted, Dr. Grant. El espécimen real no, solo he visto una radiografía. El espécimen está en Nueva York, una mujer de la Universidad de Columbia me llamó. Bueno, me pregunta si usted me podría brindar detalles sobre eso. Entonces yo podría enviarle un informe detallado del espécimen al señor Hammond, que está muy excitado con todo esto. Estoy seguro de que usted también quiere ver el espécimen real. A lo mejor ya podría ser que lo enviasen a la isla mientras todos ustedes están allá. Grant le dio la información. Ajá, bueno, eso es suficiente, Dr. Grant, mis saludos a la doctora Sattler. Tengo verdaderos deseos de reunirme con usted y con ella mañana. Genaro colgó. Planos, eso acaba de llegar, dijo él. Al día siguiente, yendo hacia la parte de atrás de la casa rodante con un grueso sobre de papel manila, uno de los muchachos lo trajo al volver de la ciudad. Es de Hammond. Mientras abría el sobre, Grant observó el logotipo azul y blanco de Indiana. En el interior no había una carta explicatoria, solo una pila de papeles dentro de una carpeta. Al abrirla, Grant descubrió que eran copias heliográficas reducidas formando un libro grueso. En la tapa se leía,
Instalaciones para huéspedes, centro recreo, isla nublar, juego completo, pabellón safari. ¿Qué demonios es esto?, preguntó mientras hojeaba el libro. Cayó una hoja de papel. Queridos Alan y Ellie, como podrán imaginar todavía no tenemos mucho en cuanto a materiales formales para promoción. Idea del proyecto de Isla Nublar, creo que es muy emocionante, estoy ansiosa aguardando el momento de discutir esto con ustedes, espero que se reúnan con nosotros, saludos John. No lo entiendo, dijo Grant, hojeó las páginas, estos son planos de arquitectura, volvió a la primera página, centro visitantes, pabellón recreo, Isla Nublar, cliente Indian Inc., Palo Alto, California. Arquitectos Donning Murphy & Associates, Nueva York, Richard Murphy, socio diseñador principal, Heldon James, socio administrativo, ingenieros Arlo Whitney & Fields, Boston. Análisis estructural, AT Mishikawa, mecánico, paisajistas, Jefferson Rollers, Londres, Ajikiga, HIE, sistema eléctrico, NV Kobayashi, Tokio, Arma, consultor jefe, Computer System Inc., Cambridge, Mass Dennis, supervisor de proyecto. Grant volvió a los planos en sí, llevaban el sello secretos industriales, no copiar y producto confidencial de obra no para distribución, cada página estaba numerada. En la parte superior decía: estos planos representan las creaciones confidenciales de Ingenio Inc., para estar en posesión de ellas tiene que haberse firmado el documento 112/4. En caso contrario se corre el riesgo de hacer frente a acciones procesales. Me da la impresión de que es algo bastante paranoide, a lo mejor existe un motivo. La página siguiente era un mapa topográfico, mostraba la isla Nublar con forma de lágrima invertida, la parte más ancha hacia el norte abusándose hacia el sur. La isla tenía unos 13 kilómetros de largo y el mapa la dividía en varias secciones grandes. La sección norte estaba identificada como zona para visitantes. Contenía estructuras señaladas como llegada de visitantes, centro visitantes, administración, energía, desalinización, apoyo, residencia, Monty, pabellón safari. Grant pudo ver el contorno de una piscina, los rectángulos de campos de tenis y los garabatos redondos que representaban plantas y arbustos. Parece un centro de recreo sin duda, dijo Ellie. A continuación seguían planos detallados del pabellón safari en sí. En los bocetos en alzado el pabellón tenía una apariencia espectacular, un largo edificio bajo con una serie de formas piramidales en la azotea. Pero había poco sobre los demás edificios de la zona para visitantes y el resto de la isla era aún más misterioso, por lo que Grant pudo apreciar apenas si había algo más. En su mayor parte era espacio abierto, una red de caminos, túneles y edificios apartados y un largo lago estrecho que parecía ser artificial, provisto de represas y barreras de hormigón. A través de la pantalla del ordenador, la resolución fue perfecta y Alan tuvo una fugaz visión del esqueleto, un velociraptor joven. La pantalla quedó en blanco. Odio los ordenadores, comentó Grant. ¿Qué ha pasado ahora? He perdido la entrada del integrador, explicó un joven. El muchacho se inclinó para mirar la maraña de cables del ordenador portátil. Habían colocado el ordenador sobre un cajón de cerveza en la cima de la colina 4, cerca del dispositivo llamado golpeador. Grant se sentó en la ladera y miró su reloj. Vamos a tener que hacer esto a la antigua, susurró. Uno de los muchachos alcanzó a oírlo y contestó: Alan, tengo que tomar un avión y quiero el fósil protegido antes de irme. Poca gente entendía que una vez expuesto un fósil al aire, había que continuar o arriesgarse a perderlo. El paisaje de las tierras malas se desgastaba todo el tiempo. Durante el día, se oía el entrechocamiento de guijarros rodando por la ladera desmenuzada de la colina, y existía el riesgo de un temporal. Hasta un chaparrón breve arrastraría un fósil delicado. El esqueleto parcialmente expuesto de Grant estaba en peligro y había que protegerlo. Por lo común, la protección de los fósiles consistía en tender una tela impermeable sobre el emplazamiento y abrir una zanja alrededor para controlar el drenaje del agua. La cuestión era saber lo grande que debía ser la zanja para el fósil del velociraptor, usando tomografías sonoras. El procedimiento nuevo empleaba el golpeador, que disparaba un balín blando de plomo al suelo, produciendo ondas de choque que el ordenador leía para armar una imagen radiográfica de la ladera. El grupo de Grant había estado utilizando este procedimiento durante todo el verano. El golpeador se encontraba a 6 metros de distancia, una gran caja plateada sobre ruedas con una sombrilla en la parte superior. Parecía un carrito de helados incongruentemente estacionado en las tierras malas. El golpeador tenía 2 jóvenes asistentes que le estaban cargando el siguiente perdigón blando de plomo.
Hasta entonces, el programa CAST se limitaba a localizar la extensión de los hallazgos, ayudando al equipo de Grant a excavar de manera más eficiente. Los muchachos afirmaban que dentro de unos pocos años sería posible generar una imagen tan detallada que la excavación sería redundante. Se podría obtener una imagen perfecta de los huesos en 3 dimensiones y prometía un nuevo mundo de arqueología sin excavaciones. Pero nada de eso había ocurrido aún. El equipo, que funcionaba de manera impecable en el laboratorio de la universidad, demostró ser lastimosamente delicado e inestable en el trabajo de campo. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó Grant. Lo tenemos ahora, Alan. No está mal, respondió. Grant fue a mirar la imagen que aparecía en la pantalla del ordenador. Vio el esqueleto completo trazado en amarillo brillante. Era un espécimen joven, ciertamente. La característica destacada del velociraptor, la garra de un solo dedo, que en el animal adulto era un arma curva de 15 centímetros de largo capaz de abrir en canal la presa, era en ese bebé no más grande que la espina de un rosal. A duras penas era visible en la pantalla, y el velociraptor era, en cualquier caso, un dinosaurio de complexión ligera, un animal con huesos tan finos como los de un pájaro y posiblemente la misma inteligencia. Aquí el esqueleto aparecía en perfecto orden, salvo que la cabeza y el cuello estaban doblados hacia atrás. Tal flexión del cuello era tan frecuente en los fósiles que algunos científicos habían formulado una teoría para explicarla, sugiriendo que los dinosaurios se habían extinguido debido a que se habían envenenado con los alcaloides que se estaban desarrollando en las plantas. Se pensaba que el cuello torcido significaba la agonía mortal de los dinosaurios. Grant finalmente había rebatido esa teoría al demostrar que muchas especies de pájaros y reptiles experimentaban una contracción post-mortem de los ligamentos posteriores del cuello. Esto hacía que la cabeza se doblara hacia atrás en forma característica. Nada tenía que ver con la causa de la muerte, tenía que ver con la forma en que el cadáver se secaba al sol. Por añadidura, Grant observó que el esqueleto también se había torcido en sentido lateral. De modo que la pata y el pie derecho estaban elevados por encima de la columna vertebral. Es algo así como distorsionado, dijo uno de los muchachos, pero no creo que sea la computadora, no, dijo Grant, solo es el tiempo, montones y más montones de tiempo grandes. Sabía que la gente no podía imaginar el tiempo geológico. La vida humana se vivía en una escala temporal por completo diferente. Una manzana se ponía marrón en pocos minutos, los cubiertos de plata se ennegrecían en pocos días, un montón de abonos se descomponía en una estación. Un niño crecía en una década. Ninguna de esas experiencias humanas cotidianas preparaba a la gente para imaginar el significado de 80 millones de años, la duración del tiempo que había transcurrido desde la época en que ese animalito vivía en el aula. Grant había intentado dar diferentes comparaciones. Si se imaginaba que la edad humana de 60 años se comprimía en un día, entonces un tiempo de 80 millones de años todavía serían 3.652 años más que las pirámides. El velociraptor había estado muerto durante mucho tiempo. No tiene la apariencia de ser muy temible, opinó uno de los muchachos. No lo era, no hasta que creciera al menos. Era probable que ese bebé se hubiera alimentado de carroña, comiendo de los cadáveres de presas muertas por los adultos. Después de que los animales grandes se hubieran saciado y que se complacieran en tenderse al sol, los carnívoros podían consumir tanto como el 25% de su peso corporal en una sola comida. Los bebés juguetearían y gatearían sobre los cuerpos indulgentes adormecidos de los adultos. Pellizcarían bocaditos del animal muerto. Los bebés probablemente eran animales bonitos, pero un velociraptor adulto era algo por completo diferente. Kilogramo por kilogramo, el velociraptor fue el dinosaurio más depredador de los que existieron. Aunque relativamente pequeño, unos 90 kilogramos, el tamaño de un leopardo, el velociraptor era rápido, inteligente y valiente, capaz de atacar con mandíbulas afiladas, antebrazos dotados de garras poderosas y la devastadora garra única de la pata. Estos animales cazaban en manadas y Grant pensaba que debió de haber sido todo un espectáculo ver una docena de velociraptores corriendo a toda velocidad, saltando sobre el lomo de un dinosaurio mucho más grande, despedazando el cuello. Cortando como un cuchillo a la altura de las costillas y del vientre. Se nos acaba el tiempo, anunció Eli devolviéndole a la realidad.
Grant dio instrucciones para hacer la zanja. Por la imagen que les daba el ordenador sabían que el esqueleto yacía en una zona relativamente limitada. Una zanja que rodeara un cuadrado de 2 metros sería suficiente. Mientras tanto Ellie dejó caer con fuerza la tela impermeable que cubría la ladera de la colina. Grant la ayuda a colocar las estacas finales. ¿Cómo murió el bebé?, preguntó uno de los muchachos. Dudo que lo sepamos, repuso Grant. La mortandad infantil en estado silvestre es alta en los parques africanos, alcanza el 70% entre algunos carnívoros. Pudo haber sido cualquier cosa: enfermedad, separación del grupo, cualquier cosa, o hasta pudo atacarle un adulto. Sabemos que estos animales cazaban en manada, pero no sabemos nada sobre su conducta social en grupo. Los alumnos asintieron con la cabeza. Todos habían estudiado conducta animal y sabían que, por ejemplo, cuando un nuevo macho se apoderaba de la jefatura de una manada de leones, lo primero que hacía era matar a todos los cachorros. Aparentemente el motivo era de orden genético. El macho había evolucionado para diseminar sus genes de la forma más amplia posible y al matar los cachorros ponía a todas las hembras en celo para poder fecundarlas. También evitaba que las hembras perdieran el tiempo cuidando la prole de otro macho. Quizá la manada de caza de los velos y reactores también estaba regida por un macho dominante. Sabían tan poco sobre los dinosaurios, pensaba Grant. Después de 150 años de investigaciones y excavaciones por todo el mundo, todavía no sabían casi nada sobre cómo habían sido realmente. Tenemos que irnos, le dijo Ellie, si queremos llegar a YouTube a eso de las 5. Jamón, la secretaria de Genaro entró presurosa con una maleta nueva. Todavía llevaba las etiquetas. ¿Sabe, señor Genaro?, dijo la mujer con severidad, cuando olvida hacer la maleta, eso me hace pensar que en realidad no quiere hacer este viaje. Esa tenga razón, dijo Genaro. Me voy a perder el cumpleaños de mi hija el sábado. Era el cumpleaños de Amanda y Elizabeth había invitado a 24 gritones de 4 años de edad para celebrarlo. Así como Sombrerito el payaso y a un mago. Su esposa nos había mostrado feliz al enterarse de que Genaro salía de la ciudad. Tampoco Amanda. Bueno, lo he hecho lo mejor que he podido dado el poco tiempo, dijo la secretaria. Hay zapatillas de su número, shorts, camisas color khaki y las cosas de afeitarse, un par de pantalones y una camiseta por si hace frío. El auto está listo para llevarle al aeropuerto. Tiene que irse ahora para alcanzar el vuelo. La secretaria salió. Genaro se fue caminando por el pasillo, arrancando las etiquetas de la maleta. Cuando pasó frente a la sala de conferencias con las paredes de vidrio, Dan Ross dejó la mesa y salió. No tengo un buen viaje, dijo Ross, pero seamos claros en una cosa. No sé hasta qué punto es mala la situación en realidad, Donald, pero si hay algún problema en esa isla, quiero que no deje piedra sobre piedra. Jesús, Dan, estamos hablando de una gran inversión. No vacile. No pienso en eso, simplemente hágalo, ¿me entiende? Genaro asintió con la cabeza. La entiendo, pero jamón o la con jamón, dijo Ross. ¿Qué ha habido, muchacho querido?, dijo la familiar voz chirriante de Boss. ¿Cómo te va, muchacho? Muy bien, señor, contestó Genaro. Se reclinó en el asiento de cuero acolchado del Jet Golf Stream 2 mientras la máquina volaba hacia las rocosas. Ya no me llama, dijo Jamón con tono de reproche. ¿Lo extrañé, Donald? ¿Cómo está su encantadora esposa? Está bien. Elizabeth está bien. Ahora tenemos una niña. Maravilloso, maravilloso. Los niños son una delicia tan grande. A la suya le encantará nuestro nuevo parque de Costa Rica. Genaro había olvidado lo bajo que era Jamón. Instalado en el asiento, los pies no tocaban el suelo alfombrado. Hacía oscilar las piernas cuando hablaba. En ese hombre había algo que impresionaba como infantil, aun cuando Jamón ahora debía de tener 75 o 76 años. Parecía más viejo de lo que Genaro lo recordaba, pero claro, Genaro no lo había visto desde hacía casi 5 años, desde los días en que estaban buscando fondos para Indian, los días que Genaro solía llamar la cartera del paquidermo. Hammond era aparatoso, un histrión nato, y en 1983 tenía un elefante que llevaba consigo en una jaulita. El elefante medía 23 centímetros de alto y 30 de largo, y estaba perfectamente formado, salvo por los colmillos que estaban atrofiados. Hammond llevaba el elefante a las reuniones para obtener fondos. Por lo común, Genaro le llevaba la jaula cubierta con una mantita,
como si fuera un cubreteteras. Hammond pronunciaba su discurso de siempre, hablando de las personas. Grande que el de un gato era la promesa de maravillas inimaginables que habrían de salir del laboratorio de Norman, el genetista de Stanford, socio de Hammond en esa nueva empresa. Pero cuando Hammond hablaba del elefante, dejaba mucho sin decir, por ejemplo, que estaba iniciando una compañía dedicada a la ingeniería genética. Al diminuto elefante no lo había obtenido siguiendo procedimiento genético alguno. Patterson se había limitado a tomar el embrión de un elefante enano y lo había criado en un útero artificial con modificaciones hormonales. Eso en sí mismo era todo un logro, pero no lo que Hammond daba a entender que se había hecho. Atherton tampoco había conseguido otro elefante en miniatura, aunque lo había intentado. En primer lugar, todos los que veían el elefante querían uno. Algo más, el animalito era demasiado propenso a resfriarse, en especial durante el invierno. Los estornudos que llegaban a través de la trompeta llenaban de pavor a Hammond. En ocasiones, al elefante se le trababan los colmillos entre las barras de la jaula y bufaba irritado tratando de zafarse. A veces contraía infecciones alrededor de la línea de nacimiento de los colmillos. A Hammond siempre le preocupaba que su elefante muriera antes de que Atherton pudiera conseguir un sustituto. A los potenciales inversores también les ocultaba el hecho de que la conducta del elefante había cambiado de modo esencial en el proceso de reducción de su tamaño al de una miniatura. El pequeño ser podía parecer un elefante, pero se comportaba como si fuera un roedor violento de rápidos movimientos y pésimo carácter. Hammond se oponía a que la gente lo acariciara para que no hubieran dedos mordidos. Y aunque hablaba con aire de confianza de $7.000 millones en réditos anuales para 1993, su proyecto era ampliamente especulativo. Hammond tenía visión y entusiasmo, pero no había certeza alguna de que su plan funcionaría. En especial desde que Norman Atherton, el cerebro que movía el proyecto, contrajo un cáncer terminal, lo que constituye una cuestión definitiva que Hammond no olvidaba mencionar. Pero al final, con ayuda de Gennaro, Hammond consiguió su dinero entre septiembre de 1983 y noviembre de 1985. John Alfred Hammond y su cartera del paquidermo obtuvieron $870 millones en capital para financiar la sociedad anónima que se proponía, International Genetic Technologies Inc. Y podría haber obtenido más de no ser porque Hammond insistía en el secreto absoluto y no ofrecía dividendos. Hasta pasado 5 años por lo menos esa ahuyentó a muchos inversores. Al final tuvieron que aceptar consorcios mayoritariamente japoneses. Los japoneses eran los únicos que tenían paciencia. Sentado en el asiento de cuero del jet, Gennaro pensaba en lo evasivo que era Hammond. El anciano era resbaladizo. Ahora estaba pasando por alto el hecho de que el estudio jurídico de Gennaro la había forzado a realizar este viaje. En cambio, Hammond se comportaba como si aquello fuese una salida de índole puramente social. Qué lástima que no haya traído a su familia con usted. Donald Gennaro se encogió de hombros. Es el cumpleaños de mi hija, 20 niños invitados, la fiesta y el payaso, ella sabe cómo son esas cosas. Entiendo, los niños ponen el corazón en lo que hacen. Sea como fuere, ¿está el parque listo para recibir visitantes? Bueno, no oficialmente, pero el hotel está construido. Así que hay un sitio en el que estar y los animales, por supuesto, todos los animales están allí, todos en sus espacios. Recuerdo que en la propuesta originaria usted tenía la esperanza de contar con un total de 12. Amén, hemos sobrepasado con mucho esa cantidad. Contamos con 238 animales, Donald, 238. El anciano lanzó una risita chirriante, complacido por la reacción de Gennaro. No se lo puede imaginar, tenemos manadas. ¿238 de cuántas especies? 15 especies diferentes, Donald, es increíble, es fantástico. ¿Y qué hay de todas las demás cosas que usted quería en las instalaciones, los ordenadores, todo eso? Todo eso, todo lo que hay en esa isla representa lo más avanzado de la tecnología actual, lo verá por sí mismo, Donald, es perfectamente maravilloso. Esa es la razón de que esta empresa esté tan a trasmano con la isla, no existe problema alguno entonces, una inspección no debería suponer problema alguno. Y no la hay,
Pero retrase las cosas, todo se tiene que detener por la visita oficial. Usted ya tuvo retrasos de todos modos, pospuso la inauguración. Eso, jamón tironeo del pañuelo rojo de seda que asomaba por el bolsillo superior de su chaqueta deportiva. Era inevitable que pasara. ¿Inevitable? ¿Por qué? Bueno, Donald, para explicar eso hay que volver atrás a la idea inicial que teníamos del centro de recreo, la idea que les vendimos juntos usted y yo a los inversionistas. Usted está en esto conmigo, era lo que Jamón estaba diciendo. Genaro se removió en su asiento. La idea que usted posteriormente puso en práctica según su propio y exclusivo criterio, le dijo Genaro con una sonrisa. La idea del parque de diversiones más avanzado del mundo en el que se combina,